El día de hoy les voy a compartir lo que descubrí al hacerme la siguiente pregunta. ¿Podría vivir con $6 al día? Lo primero que hice fue convertir $6.85 a pesos mexicanos, por lo que convertí y multipliqué 6.85 por 18, que sería el promedio a lo que se encuentra el peso a comparación del dólar. La segunda tarea fue hacer una pequeña lista de productos que valieran menos de 123 pesos. Enumeré e hice productos que cubrieran mis necesidades básicas o incluso un lujo personal. Entre ellos está un cono de huevos, un desodorante, papel de baño y un vaso de café. Y es aquí, en esta pregunta, donde todo cobra sentido. ¿Realmente podrías vivir con 123 pesos? Si el día de hoy yo me compro un cono de huevos, ya no me alcanzaría para comprarme el desodorante. Tendría que esperarme a lo mejor para mañana. Si mañana me compro el papel de baño, ya no podría ni siquiera comprarme un vaso de café. Y si tú te encuentras un poco abrumado con esta pregunta como yo me encuentro, no te preocupes, porque esta frustración es normal. Es normal pensar que no podrías subsistir con 123.33 pesos. Y eres parte del 44% de esa población que al pensar en esto se podría frustrar. Porque ¿acaso no nos sucede que cuando nosotros queremos algo que nos gusta y no nos alcanza, pues tenemos cierta frustración e incluso cierto apego a las cosas materiales? Pero lo chistoso es que este 44% no es solo un número. Tú y yo podemos preocuparnos en pensar en ello. Pero hay gente que no solo lo piensa, sino que lo vive. El 44% de la población mundial vive con menos de $6.85 al año. Eso es lo que define en un país de ingreso mediano alto la pobreza. 123 pesos. Para ponerlos en perspectiva, significaría que menos de la mitad de este recinto viviría con 123 pesos o menos y la otra parte arriba de los 123. Claramente no es así porque no es nuestra realidad. No es tu realidad y no es mi realidad. Es algo que a nosotros lo podemos tener en mente. Sin embargo, no estamos siendo parte de una solución. Y sí, estoy hablando de la pobreza. Y tal vez tú me puedes decir, André, es que soy consciente de que la gente es pobre y que hay gente pobre y trato de ayudar de cierta manera. Trato de donar dinero, trato de donar comida o trato de apoyar de alguna u otra manera. Y es una causa muy noble, pero no soluciona la raíz del problema. Y no es un tema que solo le incumbe a lo mejor al Banco Mundial, que es donde saqué esta estadística. No es un tema que solo le incumbe al gobierno de los países, a las ONGs, a Cáritas, a Cruz Roja. Es un tema que te incumbe a ti y a mí. El poder dar una solución a este problema que existe. Y ojo, no me malentiendan. Todos estos esfuerzos que hacemos no son malos. Sin embargo, repito, no solucionan la raíz. Es impresionante pensar que según la OMS, hay 1.4 millones de personas que aún mueren por agua contaminada, mala higiene y falta de saneamiento. Y esto sucede mayormente en países en vías de desarrollo o países muy pobres. Es impresionante pensar que el día de hoy hay gente que se muere por no tener qué comer. Hay gente que dice, yo tengo que sostener a mi familia con 123 pesos. Hay personas que no saben si escoger el cono de huevos o escoger el papel de baño. Hay personas que no tienen la oportunidad de, si se enferman, poder ir a la farmacia, poder comprar un medicamento. Porque si tú y yo nos enfermamos, cruzamos la calle y podemos comprar un medicamento y en cuestión de 2-3 días se nos quita. Algo tan común es la causa de muerte de otras personas. Y esta es la realidad.
En ese 1.4 millones de personas mueren bebés, mueren niños, mueren hombres, mueren mujeres, mujeres embarazadas, personas adultas. Y es una realidad que nosotros no prestamos totalmente atención y que no estamos procurando solucionar. Porque la indiferencia de nuestras vidas dice otra cosa. Y es una realidad que aunque ahorita nos encontremos con clima, afuera, en la esquina, podemos encontrarnos con una persona que no tiene que comer. Y es una realidad a la que este hombre, Pedro Opeka, sacerdote argentino, se enfrentó. Un sacerdote argentino que lo mandan a África, en Madagascar, un pueblito, una comunidad llamada Camasoa. Esta comunidad recibió un regalo, y es a este padre. El padre Pedro Opeka llegó a una realidad, encontrarse con familias, con niños, viviendo en los escombros de la basura, entre la basura. El día que él llegó, contó que no podía dormir ese mismo día pensando que había un niño esculcando entre la basura, peleándose con animales para poder comer algo. Estas personas viven del desecho de la sociedad, viven de nuestros desechos. Así que el padre Pedro vio esto y decidió actuar. Decidió actuar a pesar de ir contracorriente. Decidió actuar a pesar de que pensaban que era muy loco hacer esto. Decidió actuar a pesar de que no podía hacer todo él solo. Decidió actuar a pesar de que no compartían el mismo idioma. Decidió actuar a pesar de que no conocía la cultura de aquí. Él decidió actuar. Y no trajo una varita mágica. Y no vino y regaló dinero, no vino y regaló comida, o no solo construyó albergues temporales, sino que él vino y dio una solución más grande. Le recordó a aquellas personas algo que no se puede perder, pero que sí se puede olvidar, y es la dignidad humana. Porque estas personas, al vivir en los desechos, estas personas, al pensar que ellos mismos son desechos, se les olvida que son humanos. Y ellos lo primero, eso es lo que él logró hacer, recordarles lo que valen. Recordarles que por sí mismos pueden tener una vida digna. Él les enseñó a trabajar. Y a través del trabajo es como logró construir esta comunidad. Ahí donde ustedes tal vez podrían ver un basurero, toneladas y toneladas de basura, logró construir casas, logró construir iglesias, logró construir complejos deportivos o lugares deportivos, iglesias. Todo porque les devolvió ese espíritu de lucha a estas personas. Con esta filosofía, la pobreza no se combate con lástima, sino con oportunidades reales. Nuestra lástima no le va a ayudar a estas personas. Quizás un poco de comida, quizás un poco de dinero, sí puede ayudarles a pasar el día, pero al siguiente día vuelven a tener hambre. Imagínate ese momento cuando tú abres tu bote de basura y te encuentras con un olor putrefacto y se queda ahí 10 segundos. Ahora imagínate tener que vivir con ello todo el tiempo. Imagínate tener que acostumbrarte a ese olor. Imagínate que tener que vivir entre ese olor porque no hay de otra. Esa es la realidad de estas personas. Y con la lástima no vamos a cambiar nada. Pero sí, tal vez tú o yo no podamos cambiar una comunidad de esta manera, o tal vez sí. Pero lo que sí podemos ser parte de esta solución. Si tú eres un alumno, una persona, un empresario, crea oportunidades, crea empleos dignos. Si quieres estudiar política, si eres político, cambia el entorno de tu sociedad. Si eres un doctor, si eres médico, si eres ingeniero, si eres arquitecto, enseña a los demás, comparte tus dones, enséñales a trabajar, enséñales a que ellos mismos, con sus propias ganas y por su voluntad, pueden salir adelante. Estos fueron los pilares con los que el padre Pedro trabajó. Primero, el trabajo. Segundo, la educación.
No solo construyó escuelas nada más para enseñarle a los niños a sumar, a restar o incluso hasta tener una carrera. Construyó escuelas para brindar esperanza, para ser un faro de luz. Imagínate estar parado, tú como universitario, como joven, en un lugar donde está repleto de basura. Volteas a la derecha, basura. Volteas a la izquierda, basura. Volteas hacia arriba, basura, y volteas hacia abajo, basura. ¿Dónde van a sacar las fuerzas? ¿Dónde van a tener fortaleza para poder ir hacia adelante? El padre Pedro no solo les dio esta educación, sino que les dio esta luz, les dio esperanza, les dio ganas de querer hacer algo. Eso es lo que tenemos que hacer con las futuras generaciones, con nosotros mismos, con aquellos que más lo necesitan. Enseñarles. Y una vez que les damos trabajo, que les enseñamos, es cuando podemos construir una comunidad para que tengan una vivienda digna, para que no tengan que vivir en situaciones precarias, para que puedan ir a la escuela, para que puedan ir a hacer deporte, para que puedan ir a la iglesia, ir a cualquier lugar, divertirse, tener una vida normal, como la tuya y como la mía. Porque si tú le enseñas a una persona a pescar en lugar de darle el trabajo, le estás enseñando a ganarse la vida. Y ganarse la vida con tu propio esfuerzo te da confianza, te da autoestima, te levanta, te ayuda a ser mejor persona. Así que si tú tienes la oportunidad, si tú tienes un talento, un don, algo que compartir, si tú tienes un negocio, quieres ser un político, quieres ser un gran doctor, o ya lo eres, enséñale a la gente a pescar y no les des el pescado. Porque solo así es que podremos devolver la dignidad a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de tenerla. Muchas gracias.